Amén, aleluya. Vamos a iniciar entonces, hermanos, en esta noche. Le voy a invitar que vamos a abrir nuestra escritura y vamos a estar estudiando un poquito, hermano, acerca de la mujer, un poco acerca de la mujer dentro de la iglesia, dentro de la congregación, porque nosotros sabemos que hoy en día hay muchas cosas que se han hablado, hermano, incluso desde la antigüedad hasta el tiempo de hoy, y el tema por eso se llama, entonces, ¿qué puede hacer la mujer en la iglesia? ¿Qué es lo que la mujer puede hacer en la iglesia? Porque sabemos, hermano, que a través del tiempo se ha hablado tanto de la mujer, que sí puede hacer esto, que no puede hacer aquello, tantas cosas. Pero quisiera hoy estudiar un poquito de esto, hermano, conforme a la escritura, y le voy a invitar que usted pueda abrir su Biblia conmigo e ir viendo cada una de estas citas de las que vamos a estar leyendo y viendo que lo que nos menciona. Te voy a pedir por favor que le pongas enter, por favor, ahí, que me está fallando el control. Veamos que desde la antigüedad oficios que las mujeres tuvieron, en muchas ocasiones se ha menospreciado a las mujeres, pero no se ha considerado los labores que han desarrollado. La escritura nos enseña, hermano, tantas cosas que la mujer desde la antigüedad estuvo haciendo. Ahora, Génesis capítulo 29, versículo 9, si usted quiere ver ahí en su Biblia, hermano, o si quiere ver aquí esta porción, es la versión Reina Valera 1960, Génesis 29, 9, nos enseña en la escritura las diferentes cosas que la mujer, hermano, podía desarrollar, es decir, desde la antigüedad. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al Nuevo Testamento, a las escrituras donde el apóstol Pablo hace mención de algunas cosas, hay personas que han dicho que desde la antigüedad ya se había dicho algo, es decir, que ya había una ley establecida acerca de la mujer. Pero cuando nosotros vamos a estudiar lo que la escritura dice, vemos como que no concuerda con lo que muchos han pensado de lo que la ley establecía. Ahora, en Génesis 29:9 nos dice: mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y nosotros nos damos cuenta que esta mujer estaba establecida y era pastora de aquellas ovejas. Obviamente estamos hablando de algo terrenal, no espiritual, pero hay algo muy interesante de esto. ¿Por qué razón? Porque una mujer, como le digo, muchas veces se tenía el concepto que la mujer no podía abarcar muchas cosas, que la mujer no podía desarrollar cosas. ¿Por qué? Porque en una mentalidad o en una cultura machista es como en un trabajo. Por ejemplo, si hay un trabajo y a lo mejor pueden decir: no, es que la mujer no lo va a desarrollar bien, no va a desarrollar bien la tarea. Pues en el tiempo de antes igual, muchos pudieron haber dicho: ¿cómo Raquel va a ser pastora? ¿Cómo Raquel? No, una mujer no va a desarrollar bien la tarea. Una mujer no va a cuidar bien los animales. Una mujer, así como hoy en día se puede menospreciar a la mujer por el trabajo que ella puede desarrollar o desempeñar, se pudiera en aquel tiempo también decir. Mas sin embargo, la escritura dice que esta mujer era, hermano, la pastora de estas ovejas. Fíjese qué tremendo. Ahora, imagínense los otros pastores que había, porque normalmente usted no va a leer que había muchas mujeres que pastoreaban. David incluso se acuerda que él era un pastor. ¿Sí se acuerda? Que dice la escritura que el Señor lo llamó de detrás de la majada, cuando él era aquel pastor de ovejas. Pero sin embargo, la escritura nos enseña que también esta mujer desarrollaba un pastoreo. Así como David ministraba también, y él dice que peleó contra el león, peleó contra el oso para rescatar a las ovejas de su padre, también esta mujer desarrollaba una tarea como pastora. Así que mire qué tremendo, hermano, que desde la antigüedad la escritura nos enseña que la mujer, hermano, tenía la capacidad de hacer esto. Ahora, es muy importante ver esto, hermano, porque cuando nosotros empezamos a ver el desarrollo de la mujer, podemos entender el propósito de Dios.
porque la misma escritura dice que ahora cuando nosotros estamos en Cristo, cuando estamos revestidos de Cristo, allá en Gálatas dice que no existe ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, sino que, hermano amado, estamos revestidos del Señor. Pero ahora nosotros vemos esto. Ahora, esto ha sido un problema, como le digo a usted, desde la antigüedad, que a la mujer se le ha menospreciado, que se le ha dicho, mire, porque si en el tiempo que existió David también hubiera existido Raquel como pastora, ¿qué hubieran dicho? Ah, no, pues yo prefiero David porque es un hombre, yo prefiero que David pastoree mis ovejas. Mas sin embargo, como le vuelvo a repetir, Raquel era la pastora de estas ovejas. Ahora vamos a ver, número 6:1, habló Jehová a Moisés diciendo, verso 2, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Óigame, hermano, fíjese que el voto del nazareo no solamente era para el hombre. La palabra del Señor me enseña que Dios le habló a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer. Fíjese, hermano, qué tremendo. La escritura me está, hermano, enseñando que no solamente era el santificarse o el dedicarse al Señor porque uno era hombre, sino que dice la palabra del Señor, también la mujer se podía dedicar al Señor. También la mujer tenía, hermano, la capacidad de parte de Dios para dedicarse al Señor. Y la palabra del Señor me enseña que no había distinción, hermano amado. Que no había, que el Señor no le decía, ah, no, porque tú eres hombre, sí, porque tú eres mujer, no. Ahora vamos a llegar a ese punto. Vamos a llegar a ese punto. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros vemos que la escritura marca jerarquías, que la escritura marca que Dios, que el Padre es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza del varón y que el varón es la cabeza de la mujer. Pero no porque el varón sea la cabeza de la mujer quiere decir que la mujer, hermano, no tenga la habilidad o la capacidad de hacer algunas cosas que el hombre también hace. Porque la palabra de Dios me está enseñando, mire, porque en las culturas es algo tremendo, hermano, de ese menosprecio a la mujer. Mas sin embargo la escritura a mí me enseña, ya vimos que Raquel era pastora. La escritura me enseña que también el hombre como la mujer se podían dedicar al Señor, podían apartarse y hacer un voto de nazareo. Ahora mire qué más. Jueces capítulo 4:4 dice la escritura, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Ay, el Señor reprenda al diablo, pastor. Mire qué tremendo que una mujer estaba gobernando al pueblo de Israel. Ah, mire, porque hay mucha gente que puede decir, no es que la mujer esto, es que la mujer lo otro. Mire, no es lo que yo piense, no es lo que yo crea, no es lo que yo le puedo decir, es lo que la palabra de Dios me está enseñando, lo que yo puedo leer en la escritura. Y si Dios permitió, mi hermano, que se quedara plasmado en la escritura, es por algo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire, dice Jueces 4:4 que gobernaba, hermano, en aquel tiempo Israel una mujer. Esta mujer llamada Débora dice que era profetisa y mujer de Lapidot. Ahora, ya hemos, hermano, estudiado en otra ocasión que esta mujer, obviamente, no piense usted que aquella mujer que se dedicaba al Señor, que aquella mujer, hermano, que pastoreaba así como Raquel, que hacía, tampoco, no crea usted que hacía lo que quería. No crea que era una mujer que decía, ay, pues yo hago así como Paquita, ¿verdad? Que los hombres, óyeme bien, rata, y imagínese ese tipo de cosas. No, estas mujeres de las que la escritura habla tenían una autoridad. Por eso Raquel, usted sabe que estaba siendo gobernada por su padre. Usted sabe que esta mujer, Débora, tenía a su esposo Lapidot, que dice que la escritura, cuando usted ve la definición de su nombre, que tenía ojos como llama de fuego. Y entonces hay una representación muy importante, porque esta mujer era profetisa. Esta mujer, hermano, era usada de parte del Señor, y dice la escritura que Israel subía a juicio, hermano, hacia ella, y dice que ella gobernaba, hermano. Esta mujer gobernaba a Israel. Todavía no había reyes, había jueces, y esta mujer fue parte de esos jueces
que gobernaron a Israel. Imagínense, si el pueblo de Israel, hermano, si el pueblo de Israel tenía un concepto errado de lo que es la mujer, ¿cómo iban a pedirle consejo a una mujer? Si nosotros como hombres hubiéramos dicho en aquel tiempo, si viviéramos en aquel tiempo y dijéramos, no, yo qué voy a andar yendo con esa mujer, yo qué voy a andar yendo pidiéndole consejo a esa mujer, yo qué voy a pedirle a esta mujer que vea, que escuche lo que tengo que decirle. Mire, simplemente por conceptos humanos, hermano, no recibir o menospreciar lo que Dios puede hacer por medio de un vaso. Y la escritura me enseña que esta mujer gobernaba en aquel tiempo a Israel. Una mujer, hermano, Débora, era profetisa. Ahora, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, nosotros sabemos que son 5 mujeres las que son mencionadas en la genealogía. ¿Por qué? Obviamente porque desarrollaron un papel importante en la generación. Usted ve que hay 5 mujeres ahí. ¿Por qué mencionan las mujeres? Usted lo puede buscar en Mateo 1. Desde ahí en adelante, 5 mujeres menciona ahí la escritura. Y una de ellas es tremendo, hermano, que menciona a Rahab. ¿Se acuerda que Rahab era una ramera? ¿Por qué la menciona en la genealogía de Jesucristo? Y usted podrá decirme, ¿a poco, pastor? Búsquelo y usted ahí lo va a ver. En Mateo capítulo 1, cuando habla de todas las personas que estuvieron dentro de la genealogía, menciona a Rahab, que era una ramera. Mas sin embargo, cuando se habla de la fe, también se menciona. Y dice, por la fe Rahab escondió a los espías. Y dice la escritura que eso que hizo, fíjese qué tremenda declaración que hace el escritor de Hebreos, dice, le fue contado por justicia. ¿Sabe que esa acción que hizo? Dice la escritura que le fue contado por justicia. Qué tremendo, hermano. Entonces nosotros vemos que no voy a detenerme mucho en esto, pero son 5 mujeres de las que habla en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si no fuera importante la mujer, ¿para qué las menciona, hermano, en la Biblia? Porque hay gente que también dice, no, es que las mujeres como no eran importantes desde el tiempo antiguo, dice, no se escribía quiénes eran, no se escribía. Mas sin embargo nosotros ya leímos que desde el tiempo del libro de los Génesis, ya vimos ahí que se menciona a Raquel. Y dice, no solamente se menciona como alguien, sino como un oficio que ella desarrollaba. Ahora, mire algo, hermano. Mire, Marcos 16:9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, dice, apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ahora, mire, cuando nosotros revisamos otros de los evangelios, nos damos cuenta que no fue sola María Magdalena. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Por qué se les apareció a ellas? Usted me va a decir, pues porque ellas iban a buscar el cuerpo, porque le iban a embalsamar y por eso fueron y pues no encontraron el cuerpo. Pero fíjese que el Señor Jesucristo se le pudo haber aparecido a cualquiera de sus discípulos. Se les pudo haber aparecido, pero ¿sabe por qué no se les apareció, hermano? Porque dudaban. Los discípulos no estaban bien, hermano, convencidos de que el Señor iba a resucitar. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesús? Ve y diles que yo ya resucité. ¿Y cuál fue su reacción cuando les fue a decir? Acuérdese que Tomás dijo, no hombre, yo no voy a creer hasta que meta mi dedo en su costado. Y todos los discípulos, porque hermano, si alguien sabe algo, cree algo, ¿usted cree que va a haber la necesidad de volverles ir a decir algo? ¿Por qué cree que les dijo, vayan y díganles que yo he resucitado? Porque estaban como que dudando, estaban ahí como será o no será. Y entonces decía mi esposa un chiste, ¿verdad? ¿Por qué creen que le dijo a María? No, como no había redes sociales en aquel entonces, la mejor manera de que llegara, hermano, la noticia así rápido a todos, era una mujer, ¿verdad? Y rápido. Y por eso la iglesia también, hermano, es una representación de la mujer. Hasta el último rincón del mundo va a llegar el evangelio, hermano. Porque la mujer, hermano, tiene esa capacidad de compartir la palabra. Pero mire qué tremendo, hermano. Mire, y eso no es solamente, no crea que estoy haciéndolo en manera burlesca, no.
La mujer, hermano, muchas veces es más valiente para hablar a la gente de Cristo que los hombres. A veces las mujeres son más tremendas para compartir. Hermano, qué tremendo que los hombres debemos de ser así. Lucas 8:3 dice, en esta versión castellano antiguo, eso quiere decir la C, la S y la T, es la versión castellano antiguo, dice: Juana, esposa de Chuza, funcionario encargado de asuntos internos del palacio de Herodes, y Susana. También había otras muchas, dice, que contribuían con sus bienes al sustento de Jesús y sus discípulos. Mire, ¿sabe usted que el ministerio de Jesucristo, muchas veces la gente que apoyaba económicamente fueron mujeres? Si usted lee otra versión ahí en Lucas 8:3, usted ve las diferentes mujeres que dicen que sustentaban, mire, dice que contribuían con sus bienes al sustento de Jesús y sus discípulos. Y va a haber mucha gente que pueda decir: ay, pastor, yo no estoy de acuerdo con usted con eso. Pues no estoy de acuerdo, hermano, ahí dice en la escritura, ¿qué quiere que haga? O le cortamos esa parte y le ponemos otra, o qué. Ahí dice la escritura que ellas ayudaban, que contribuían al sustento de Jesús y de los discípulos. Mire qué tremendo. Y era algo profético, era algo profético. Ya en una ocasión estaba dando una enseñanza que creo se llama la última arma, o la arma secreta de Dios, algo así, donde hablaba yo de la mujer. ¿Por qué proféticamente estaba haciendo esto ella? Es decir, en el ministerio de Jesús, ¿por qué mujeres sustentaban de alguna manera o contribuían con sus bienes al sustento de Jesús y sus discípulos? Porque a la mujer ya se le había dicho desde que falló, cuando Dios le habló y declaró esa maldición sobre ella, pero también le dijo: tú vas a hacer guerra en contra de la generación de la serpiente, y la generación de la serpiente va a hacer guerra contra tu generación. Y entonces nosotros nos damos cuenta, hermano amado, de que era algo profético lo que estaba pasando. Era algo profético. Ok, Juan 19:25, también, hermano, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, yo le pregunto: ¿cuántos de los discípulos estaban ahí? ¿Sabe que nada más había uno de los discípulos? Juan. Era el único que estaba ahí, hermano. Todos los demás discípulos escondidos. Acuérdese, Pedro hasta, ¿por qué cree que el Señor Jesucristo le dijo: ¿me amas? Sí, Señor. ¿Me amas? Sí, Señor, me ama. 3 veces. ¿Cuántas veces fue que le negó? 3. ¿Por qué cree que le preguntó por eso: ¿me amas? Porque no estaban con él cuando fue crucificado. Dice Juan 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Fíjese, había más mujeres ahí presentes en la crucifixión que discípulos del Señor. Las mujeres allí estaban presentes, hermano, en este acontecimiento. Y no crea que estaban ahí porque no les podían hacer nada. No, si han querido los soldados romanos, hermano, o los judíos que allá andaban, pudieron haber hecho algo con ellas. No habían ya querido apedrear a otra mujer que fue encontrada. Obviamente podían hacer con ellas lo mismo, hermano. Podían haber encontrado algo en contra de ellas, pero no, hermano, ellas estuvieron ahí cerca de la cruz. Ahora, dice también, hermano, mire, por eso ahora vamos a llegar a este punto, que es una de las cosas por las cuales hoy en día hay mucha polémica, controversia, discusión. Hermano, mire lo que dice en primera de Timoteo 2:11, dice: la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y entonces de esta pura cita, hermano, de esta pura cita y una que está en Corintios, se agarran la gente y dicen: es que la mujer no puede hablar dentro de la congregación, es que las personas no pueden, las mujeres no deben de hablar dentro de la congregación. Y entonces por eso mi primera pregunta como pastor, como siervo de Dios, es de que, porque ahorita vamos a leer otra porción, porque dice el apóstol Pablo: ¿no está escrito en la ley? Ah, ok, ¿en dónde? ¿En dónde está escrito?
Porque si yo veo en el Antiguo Testamento que mujeres gobernaron, que mujeres profetizaron, que mujeres, hermano amado, pastoreaban, que mujeres hicieron una y otra cosa, hermano, en beneficio de la obra de Dios, ¿por qué el apóstol Pablo viene en el Nuevo Testamento y dice esto? Entonces hay que revisar la Escritura para poder entender. Porque si una parte de la Escritura y otra no encajan, es porque entonces no estamos entendiendo lo que está diciendo el apóstol. Y fíjese, mire, vamos a continuar. Había profetisas, hermano, en el tiempo de la iglesia del principio. Lucas 2:36, un poco antes del inicio de la iglesia, dice: estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido su marido 7 años desde su virginidad. Ok, entonces desde que el Señor Jesús, antes de su nacimiento, nosotros vemos que había profetisas. Ana, ¿se acuerda cómo estaba llorando ahí en el templo, hermano? Que estaba ahí, el sacerdote le dijo: tú estás borracha. Ahora, si no se le permitía, ¿por qué la dejaron ahí? No era en contra de que ella estuviera ahí. El sacerdote le habló porque estaba como borracha, por eso fue que le habló, pero no porque no pudiera hablar ni estar en ese lugar donde estaba. Ahora, vamos a ver Hechos, ya dentro de la iglesia del Señor. Hechos 21:8 dice: al pasar otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, dice, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, dice, posamos con él. Dice, tenía 4 hijas doncellas que, ¿qué hacían, hermano? Profetizaban. Ahora, algo muy importante, hermano. Si la Escritura nos enseña que no había distinción si era hombre o era mujer, ¿por qué, hermano, nos enseña la Escritura que sí había profetisas? Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice que no permite que hablen? Ok, mire, vamos a continuar. Romanos 16:1: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual, ¿qué es, hermano? Diaconisa de la iglesia en, ¿cómo se dice eso? Cencrea. Mire, esta mujer Febe dice que era diaconisa, porque hoy en día puede haber iglesias donde diga aquí puros diáconos, y a lo mejor hasta nunca han leído esta cita, hermano, que dice que había una diaconisa, y que el mismo apóstol, hermano, les está diciendo: os recomiendo. No le estaba diciendo: no le haga, está loca esa mujer, hombre, que dice que es diaconisa. Nos recomiendo además a nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia. Ahora, le pregunto, hermano, si esta mujer Febe estaba dentro de la iglesia, ¿cómo es que hablaba? Si entonces que la misma apóstol dice: no le permito, o qué hacía el lenguaje ahí en manos, hermano, algo ahí para decirles: hagan esto. Como no se permite hablar a la mujer, pues a ver cómo me lo señalo para que entiendan. Ahora vamos a seguir, miren. Hechos 18:26: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y el apóstol habla de ellos, de Priscila y Aquila, y dice en Romanos 16:3: saludad a Priscila y Aquila, y dice: mis colaboradores en Cristo Jesús. Oiga bien, hermano, que esta mujer Priscila y Aquila fueron unas personas, hermano, que eran discípulos del Señor. No nada más Aquila, Priscila también. ¿Por qué la menciona primero a Priscila? Y usted va a ver citas, hermano, donde habla de ellos, y a la primera persona que menciona es a Priscila, no a Aquila. Usted se fija ahí, dice: cuando le oyeron Priscila y Aquila, y dice que ellos fueron y le empezaron a hablar más exactamente el camino de Dios, porque usted sabe que allá andaba predicando, hermano, el apóstol Apolo, y algunas cosas no las conocía del Espíritu Santo, y ellos le hablaron más exactamente. Ahora, si no le era permitido, hermano, hablar a una mujer, ¿por qué es que esta mujer y este hombre le explican más exactamente lo que es el camino del Señor? Ahora, usted me puede decir: bueno, esto no fue dentro
¿cómo se llama? De la iglesia o del templo. Bueno, estaban en la sinagoga, porque ahí dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, y lo tomaron aparte y le empezaron a explicar. Pero mire, vamos a continuar. Hechos 9:36. Había entonces en Jope, ¿qué, hermano? ¿Sí había discípulas o no había discípulas? No, hermano, nada más los discípulos. No, a mí me está diciendo ahí que había una discípula. La Biblia me está enseñando, dice, había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Óigame, si la Escritura me está enseñando que era discípula, hay que entender, hermano, hay que entender que la mujer tenía, hermano, la habilidad. Tanto el hombre como el hombre podía ser discípulo, la mujer también podía ser discipulada. Como el hombre también podía ser diácono, también había diaconisas en la iglesia. Como el hombre podía desarrollar una tarea, también la mujer. Ahora, aquí está lo importante que tenemos que entender. Aquí está lo importante. Como le decía, hermano, la mujer Débora, que estaba allá en Israel, que gobernaba, como Raquel, hermano, y como las otras que la Escritura enseña, no crea que eran mujeres que estaban en desorden, que estaban, hermano, que hacían lo que querían, que desarrollaban lo que querían, que ellas hacían lo que hacían porque ellas querían. No, era por un llamado de Dios y porque, hermano, había una autoridad con ellas. Es decir, no se mandaban ellas, no estaban haciendo ellas lo que querían simplemente porque querían, no, sino que había un orden. Mire, 1 Timoteo 2:11, volvamos a leer, dice: la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer, dice, enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, mire esta versión, estamos viendo esta misma cita, hermano, pero en otras versiones. La versión, aquí arriba dice: quiero que las mujeres escuchen con respeto y en silencio lo que se les enseña. Ok, les voy a explicar, hermano, por qué el apóstol, mire, porque aquí mire cómo dice: la mujer aprende en silencio y con toda sujeción. Y lo primero que uno piensa es que la mujer se calle, que no debe de hablar, porque también dice que aprende en silencio, pero no hay que sacar de contexto lo que está diciendo, porque es lo que mucha gente hace. Toma una cita y dice: no, es que aquí dice, pero espérame a ver qué dice antes y qué dice después, para entender de qué está hablando realmente. Porque mucha gente ha tomado estas citas así, hermano, y ha empezado ahora, cuando usted ve ahí, si usted busca ahí en su Biblia el contexto de esta cita, el apóstol está hablando de la oración. Si no, fíjese, está hablando de la oración, y antes de esta cita dice: por eso yo pido que todo hombre, dice, levante manos santas, sin iras ni contiendas, orando. Es la cita que está antes de esta, y entonces después dice esto. Entonces no hay que sacar de contexto, hermano, lo que está hablando el apóstol, porque la gente es lo que hace, agarra esta cita nada más, y como no la entiende, y la traducción, perdóneme, hermano, pero está media fea esta traducción, luego la gente: no, es que la mujer no puede ni hablar en la iglesia. Ah, caray, entonces ¿cómo le va a hacer? Cuando estemos allá en el culto, si le hablamos, ¿cómo le va a hacer? Nos tenemos que salir allá afuera para platicar algo o comentar algo. ¿Cómo se le hace, pues? Y entonces vemos, hermano, mire, que dice esta versión, la voy a volver a leer: quiero que las mujeres escuchen con respeto y en silencio lo que se les enseñe. Y esta otra versión de abajo dice que la mujer sea sumisa. Es el mismo versículo, es mire: la mujer aprende en silencio y con toda sujeción. Ese es, verso 11. La mujer aprende en silencio y con toda sujeción. Dice: quiero que las mujeres escuchen con respeto y en silencio lo que se les enseñe. Que la mujer sea sumisa y sepa aprender. ¿En qué? En lugar de molestar. Óigame bien, por favor. Por eso en el versículo anterior el apóstol dice: yo le pido a los hombres que levanten sus manos sin ¿qué? Sin ira ni contiendas. Oiga, ¿por qué les está diciendo esto? ¿Sabe por qué?
porque a veces, hermano, hubo momentos dentro de las mismas congregaciones, hermano, en la que el hombre estaba enseñando, y ¿qué cree que hacía la mujer? Se ponía a contender ahí con el hombre dentro de la misma iglesia. Por eso dice: yo quiero que aprendan en silencio, es decir, que escuchen con respeto y en silencio lo que se les enseñe. Es decir, que no estén, que está el predicador ahí enseñando y a ver, hermano, a ver, espéreme, a ver, no entendí esto, a ver, por favor, explíqueme aquí, pero así como con contienda. Y entonces por eso el apóstol les dice: ¿saben qué? Yo no quiero que ustedes estén en contiendas, no quiero que ustedes estén en iras, levanten sus manos y oren. Y por eso les dice esto. Después, porque les dice: yo quiero que ustedes, las mujeres, escuchen con respeto y en silencio lo que se les está enseñando. Y por eso dice que la mujer sea sumisa y sepa aprender en vez de molestar, o en vez de estar ahí contendiendo con el hombre, con el predicador o con aquel que está enseñando. ¿Por qué? Porque mire cómo el verso que sigue dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ok, entonces, no sacando de contexto lo que está diciendo, es: yo no permito que la mujer dentro de una congregación, cuando se está exponiendo la palabra, que la mujer diga: fíjate, yo no estoy de acuerdo contigo, ¿sabes qué? A mí no me va eso que tú estás diciendo. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice: no permito a la mujer enseñar. Porque puede ser que a la mujer pudo haber dicho: ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, mira, yo pienso esto. Y que empezar a enseñar, a debatir lo que estaba enseñando. Dice: ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es decir, estar quieta y aprender lo que se está enseñando. No que no pudiera hablar, no, sino si iba a hablar para estar contendiendo, mejor que se calle. No sé si me doy a entender. Y entonces eso es lo que el apóstol está diciendo. No necesariamente es que no pueda hablar dentro de la congregación, no necesariamente es que no pueda ni decir algo, hermano, porque si nosotros, mire, vamos a ver otras versiones. Esta versión del versículo 12 que dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esa porción en esta versión dice: no permito que ellas enseñen ni que pretendan, ¿qué dice ahí? Imponer su autoridad sobre el marido, al contrario, que permanezcan calladas. Y esta otra versión, Biblia Latinoamericana 95, dice: no permito que la mujer enseñe ni que quiera corregir a su marido, que se quede tranquila. Porque ya había habido situaciones así en la iglesia, hermano. Imagínense un relajo así. Mire, le voy a decir, hermano, le voy a decir, a mí me ha tocado ver eso. Una ocasión estábamos ahí varios pastores platicando, hermano, y ahí conviviendo, y de repente, hermano, las esposas de los pastores estaban en otro lugar. Y pues allá estaban las esposas de los pastores, ellas en su rollo, nosotros en el nuestro. Y de repente una de las esposas de los pastores salió y pasó ahí por un pasillo que estaba ahí entre los lugares donde estábamos, y uno de los pastores que estaba ahí estaba platicando algo, y su esposa pasó y vio, hasta se asomó, hermano, y vio, y le dijo: tú cállate. Así le dijo, hermano. Ahí estábamos todos los pastores, y le dijo: tú cállate. Y le hace la hermana: ni le crea nada. Y se va. Y yo dije: ah, caray, esta hermana, no, hombre, esta tremenda así gobierna sobre su esposo. Él es la cabeza, pero ella es el cuello y lo mueve a donde quiera, ¿no? Pero eso se refiere a la escritura cuando dice: yo no quiero que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. No puede ser que la mujer quiera corregir a su esposo dentro de la congregación. No puede ser que la mujer le quiera enseñar cómo son las cosas a su esposo dentro de la congregación. Mejor que se calle su mujer. Y por eso dice: si quiere aprender algo, que lo aprenda afuera en su casa.
En la iglesia no es para contender, la iglesia no es para buscar bronca o salir mal con su esposo o con su pareja, porque imagínense, hermano, si está predicando un hermano y de repente su esposa dice, no, tú estás mal en esto, no está bien, imagínense qué va a causar dentro de la congregación, cuál va a ser el fruto que va a causar aquello. Entonces a eso es a lo que se refiere el apóstol. Y entonces usted puede entender, mire, usted después busque el contexto, léalo todo bien y vea que a eso se refiere. No es tanto porque la mujer no pueda hablar, sino que dice el apóstol, si la mujer va a hablar dentro de la congregación para estar mal con su esposo, para salir mal con el que está predicando, mejor que no hable. Porque la escritura ya enseña, hermano, que dentro de la iglesia sí profetizaban, y es en la otra parte donde está eso, porque se hacía un desorden. Y por eso allí mire, vamos a verlo eso. Bueno, aquí hasta la puse, mire. Esta otra versión dice, but I permit not a woman to teach, nor to usurp authority over the man. En inglés me gustó, porque dice, no permito a la mujer que usurpe autoridad dentro sobre su esposo, sobre el hombre, sino que esté en silencio. Porque ¿qué es lo que la mujer, lo que está hablando ahí es que no usurpe el lugar? Porque el varón es la cabeza. Porque hay mujeres, bendita mujer, ¿verdad? Cuánto daño tienen el alma, que por eso todo eso dice, pero a veces así hay mujeres, hermano, dentro de las mismas congregaciones. A veces uno ve a los matrimonios y dice, no, quien manda ahí es la mujer. ¿Sí me entiende? Entonces la escritura lo que está enseñando es, la mujer no debe de usurpar la autoridad de su esposo. La mujer no debe de corregir en manera de que tú estás equivocado, en el sentido de que no entiendes lo que la palabra dice. Y por eso el apóstol le dice eso. No es porque no pueda hablar, no es porque no pueda profetizar u orar dentro de la congregación, porque mire, dice Primera de Corintios 11:5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, dice, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ok, la mujer que ora o profetiza. Entonces, si el apóstol Pablo estuviera diciendo que la mujer no puede hablar dentro de la congregación, no encajaría con esto, porque aquí está enseñando que la mujer puede orar y puede profetizar, pero debe de cubrirse la cabeza. Entonces, mucha gente que dice, no, pero es que la mujer no puede decir nada dentro de la congregación. Entonces, ¿por qué el apóstol aquí? Cuando vemos el contexto de esta cita de Primera de Corintios, ¿de qué está hablando? De los dones espirituales. Está hablando del hablar en lenguas y el de profetizar. Usted lo puede buscar en su escritura. Léalo el capítulo 11 y usted se va a dar cuenta que está hablando de hablar en lenguas y profetizar. Y entonces el apóstol por eso menciona esto. Y entonces dice, miren, empieza a hablar de profetizar, y luego habla de los abusos del Señor, más abajo en el capítulo 11. Capítulo 12 habla de los dones espirituales. Capítulo 13 habla del amor, la preeminencia del amor. Y el capítulo 14, es decir, es una secuencia la que lleva el apóstol en sus cartas. Y cuando llega al 14 es cuando dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Ahora, esta cita, hermano, digo yo, híjole, qué versión tan más tremenda le pusieron a la gente aquí, que no se entiende lo que está diciendo. Porque ya antes, en el capítulo 11, ya habíamos visto que había un desorden en la iglesia, y por eso el apóstol, cuando va culminando este capítulo, dice que todo se debe de hacer decentemente y con orden, porque había un desorden tremendo en la iglesia. Las mujeres estaban profetizando, otras hablando en lenguas, no nada más hombres, sino hombres y mujeres, y se hacía un desorden tremendo. Y el apóstol empezó a enseñarles y les dijo, se tiene que hacer todo decentemente y con orden. Pero cuando la gente lee fuera de contexto esta cita, vuestras mujeres callen en las congregaciones, entonces lo que está diciendo, si pueden mover un poquito el cargador, porque no está cargando, se desconectó.
pues muévanlo un poquito hasta que se vea el botoncito verde ahí, porque se va a apagar la computadora si no lo acomodan. Ok, ya está. Mire, entonces nosotros vemos que la gente lee esto y piensa que está diciendo que no pueden hablar, porque dice que se callen, pero está diciendo ¿por qué? ¿A quién se le dice que se calle? A quien está hablando, ¿verdad que sí? Sí, a alguien que usted ve ahí, le va a decir, cállese. Va a decir, pues ¿qué me callo? No estoy diciendo nada. Entonces lo que está diciendo el apóstol es que se callen porque están hablando demasiado. Eso es lo que se está refiriendo. No está diciendo cállense a alguien que ni siquiera está hablando. Les está diciendo se deben de callar porque no hay un orden. Es decir, cállense, hay que poner orden, hay que ordenar lo que se está haciendo. Porque unos están hablando, otros están hablando y se hace un relajo. Y por eso el apóstol, cuando culmina, usted lo puede revisar, dice hágase todo decentemente y con orden. Bueno, mire, dice porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿Qué dice la ley? Pregúntale al que está a su lado, ¿qué dice la ley? Dice que no les es permitido hablar o que estén sujetas. Porque son dos cosas muy diferentes. Porque la mayoría de gente lo que dice es que la ley dice que no les es permitido hablar. Pero búsquelo, ¿en dónde está? ¿En dónde dice? Ni siquiera tiene concordancia, ¿cómo se dice? Referencia ahí para ir y buscar. ¿Dónde es donde dice esto? Como en otras citas de la escritura donde dice escrito está. Y entonces ahí le marca a usted dónde dice y va y lo busca. Pero aquí ni siquiera dice. Mire, yo ya lo busqué, hermano. Si busca donde la escritura dice, la ley dice que no les es permitido hablar a la mujer, no lo va a encontrar. Porque por eso dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Pero ¿quién no les permite? ¿Quién? ¿Quién no les permite hablar? Y entonces, por eso dice, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Qué dice pues la ley? Que no pueden hablar o que deben de estar sujetas las mujeres. Y dice el verso 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pero está hablando de lo mismo, como habló allá en 1 Timoteo, está hablando de lo mismo. Es decir, no es decoroso que la mujer empiece a cuestionar dentro de la congregación a su esposo. Eso es lo que está hablando, es lo mismo de lo que está hablando como en Timoteo, como aquí en Corintios. Les está enseñando ese orden, pero no, hermano, se refiere necesariamente a que la mujer no pueda hablar, sino que la mujer esté sujeta a su marido. Por eso en 1 Timoteo decía, no permito que la mujer usurpe la autoridad sobre el hombre. Porque, hermano, puede ser muy fácil, porque ese es uno de los espíritus del último tiempo. Recuérdese lo que dice Apocalipsis, y esa mujer que tienes ahí que se dice profetiza, y tú le permites ¿a qué? A enseñar. Pero ese enseñar, revíselo, no se refiere nada más a sentarse y enseñar, no, se está refiriendo a tomar dominio sobre la autoridad del hombre y decir, ustedes tienen que hacer lo que yo digo. Lo que yo estoy diciendo ustedes, ¿por qué cree que dice ahí que lo seduce? Si se ha fijado, dice que enseña y seduce a mis siervos, porque está usurpando un lugar que no le corresponde. Ahora, la mujer obviamente puede enseñar, ¿sabe por qué? La escritura dice, mire, ahora, aquí uno debe de por eso entender, ok, ¿qué es enseñar? ¿Qué es predicar? No, dice él que no permite a la mujer enseñar. Ok, ¿es lo mismo enseñar que predicar?
¿O es lo mismo predicar que profetizar? ¿O es lo mismo profetizar que orar? Está hablando de diferentes cosas. ¿Qué le dice el apóstol a las ancianas? Yo les pido a ustedes, las ancianas, que le enseñen a las jóvenes. Entonces, ¿pueden enseñar o no pueden enseñar? Pero hay áreas de enseñanza. Hay áreas, es decir, la mujer nunca debe de usurpar un lugar que el hombre no le está delegando para enseñar. El apóstol les estaba delegando a las ancianas: ustedes como ancianas enseñen esto. A las diaconisas obviamente se les daba una autoridad también. Usted lo puede revisar, nada más que yo no voy a desarrollar todo, pero si viéramos cada cosa que el diácono hacía, nosotros podemos ver lo que hacían los diáconos. Y había diaconisa. Sabemos lo que hacían los discípulos, y ahí nos habla de una discípula también. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces nosotros podemos ver que la gente ha malinterpretado lo que el apóstol está hablando. Está hablando, hermano, de que si las mujeres van a estar hablando en la congregación y hacer un desorden, que mejor no hablen en la congregación, porque ahí dicen, porque no les es permitido hablar, pero no dice quién, no dice Dios no les permite hablar, no dice yo no les permito hablar en esta porción, sino que dice, sino que estén sujetas. Y si quieren aprender, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable, es decir, que cuestionen la congregación. Entonces nosotros vemos cuando el apóstol dice, yo no permito, ya es diferente que la mujer enseñe, pero está hablando, como le vuelvo a repetir, de que la mujer usurpe un lugar que no le corresponde. Cuando la mujer empieza a usurpar un lugar, cuando usted ve una mujer en los púlpitos, como hoy en día hay tantas, hermano, mujeres que no crea que están casadas. No, ellas están como un ministerio desde arriba y mandan gente en tremenda cantidad y no están casadas, no tienen un gobierno sobre sus vidas, no hay alguien que esté establecido con ellas como cabeza, simplemente se ha levantado de esa manera. Cuando nosotros vemos escrituralmente, hermano amado, nosotros vemos que obviamente eso no se puede mover, que siempre va el Señor a respaldar su orden, que Dios es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza del varón y que el varón es cabeza de la mujer. Tanto la mujer esté bajo el gobierno y la autoridad de la mujer, y que el hombre le delegue la autoridad a su esposa para hacer y no hacer, hermano, es una delegación. Pero si la mujer usurpa el lugar y la posición de su esposo, entonces eso es a lo que el apóstol se refiere. Yo no quiero que la mujer imponga su autoridad sobre el hombre. Yo no permito que la mujer esté cuestionando o peleando, discutiendo con su esposo dentro de una congregación por motivos de que no acepta a lo mejor alguna enseñanza, o no la comprende y quiere estar haciendo ahí. Porque otra de los aspectos es de que muchas veces las mujeres no era tanto porque no aprendieran o porque no quisieran aprender, sino que muchas veces también era de que había espíritus infiltrados dentro de las mismas congregaciones para causar división. Y entonces por eso el apóstol les alerta de todo esto, porque él sabía que había una situación difícil dentro de las iglesias y que tenía que haber un orden sobre la iglesia, tenía que establecerse el dominio del Señor sobre el hombre primeramente, y el del hombre como gloria del Señor, hermano, dentro de la congregación. Y que el hombre obviamente tuviera porque acuérdese que cuando habla de los obispos, de los siervos de Dios, dice que él tenía que tener una autoridad sobre su casa. Sí se acuerda de eso, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que está hablando en sí de la posición que Dios le dio al hombre, y que la mujer debe de someterse a la autoridad que Dios le dio, debe de estar ahí en esa sujeción. Entonces era eso, hermano amado, a lo que el apóstol se refería haciendo mención de esto, y no era tanto de que no pudiera ni hablar ni una palabra, porque obviamente vemos que en las congregaciones la mujer profetizaba, la mujer hablaba, la mujer desarrollaba un papel importante
pero siempre bajo el gobierno de su esposo, siempre bajo el dominio del Señor y no fuera de lugar, no en un desorden, no causando un desorden dentro de la iglesia, no causando una rebeldía dentro de la iglesia, porque hermano, no preparé el tema como para irme a algunos ejemplos de eso, pero hay muchos ejemplos que nosotros podemos ver en la escritura, hermano, de gente así. Incluso lo vemos contendiendo en contra del espíritu de Elías. Acuérdese que cuando él viene a establecer el gobierno de Dios, hermano, una vez más con Israel, rápidamente se levanta aquella mujer Jezabel y le dice: te voy a matar, así como mataste a los profetas, te voy a matar. Y vemos que aparece otra vez en Apocalipsis esa Jezabel, que es un espíritu, y ese espíritu se quiere meter dentro de la iglesia para causar desorden, para usurpar lugares que no le corresponde, porque acuérdese cómo era Jezabel. Ella usurpaba lo que no le correspondía, ella tomaba la posición, y así como también en el tiempo de Juan el Bautista había ese espíritu jezabélico en aquella mujer que danzó delante del rey, y acuérdese que le dijo: ¿qué quieres? Y le pidió consejo a su madre, y su madre le dijo: dame la cabeza de Juan el Bautista en una charol, en una bandeja, y entonces lo mataron. ¿Por qué? Porque se había infiltrado ese espíritu. Entonces es a lo que nos lleva esta enseñanza. No es tanto que la mujer no puede hablar, no es tanto que la mujer no pueda desarrollar en sus áreas la enseñanza, porque sí se puede enseñar, pero en sus áreas delegadas. Pero entonces lo importante es no permitir que ese espíritu entre dentro de las congregaciones y usurpe la posición que Dios le ha dado al hombre. Amén. Así que póngase de pie, por favor, en esta tarde, póngase de pie en esta noche ya, y vamos a decirle: Señor, ayúdanos, guárdanos, Señor, para poder